Y también le voy a subir ahora, o en el receso, em, lo que son la bibliografía, ¿sí? La bibliografía que vamos a utilizar nosotros para los trabajos prácticos van a ser básicamente las de las guías de Lenosas, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Es una bibliografía que está en formato PDF, así que se la vamos a compartir para que ustedes las puedan leer. Otra bibliografía que vamos a utilizar va a ser la del CEPI, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, un libro que vamos a utilizar como referencia para teoría y esas cosas. Puede ser de clarificación de agua potable de Jorge Revuelta Valencia. Así que bueno, toda esa bibliografía la vamos a ir subiendo de a poco para que ustedes puedan tenerla, ¿sí? El único inconveniente que vamos a tener con nuestro formato que estamos teniendo ahora es que en 40 minutos se va a cortar el Zoom gratuito que tenemos, ¿sí? Así que yo en el grupo vamos a cortar 2 minutitos antes y les voy a mandar otro link para que nos podamos conectar de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ingeniero. Bárbaro. Bien. El primer trabajo práctico que nosotros vamos a desarrollar se llama, o lo vamos a denominar, análisis poblacional. Em, lo que primero que tenemos que nosotros preguntarnos es qué tipo de unidades o qué se les ocurre a ustedes que tendríamos dentro de lo que es nuestra materia en la ingeniería sanitaria. Eso es lo primero que se le ocurre. Seguramente una planta potabilizadora, una planta depuradora. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a diseñar una planta o cualquier unidad perteneciente a una planta, tenemos que ver cuál es el objetivo de esta unidad. Y nuestro objetivo principal en cualquier obra de saneamiento que nosotros estemos desarrollando o cualquier proyecto de saneamiento que tengamos, el objetivo es brindarle un mejoramiento en la calidad de vida de ese usuario o esa persona. Es decir, que la obra sí está destinada para una persona, para el uso y beneficio de una persona, un grupo poblacional. Entonces tenemos que empezarnos a pensar cuál va a ser la evolución de esa población con el transcurso de los años. Porque no es lo mismo diseñar para una determinada población de acá a 2 años o diseñar la misma obra para esa misma población de acá a 20 años. ¿Me entienden? Entonces todo va evolucionando, todo va cambiando y nosotros no podemos quedar con nuestro diseño o sobrevaluado, es decir, sobredimensionado o subdimensionado. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a conocer conceptos como por ejemplo población de diseño, lo que es un plan director, cuáles son los periodos de diseño que tenemos en nuestras obras. ¿Me entienden? De eso básicamente se trata el trabajo práctico de hoy, básicamente. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Perfecto, ingeniero. Ingeniero, Bárbaro. disculpe, ¿hay alguna Diga. posibilidad de que pueda grabar la clase? Yo no tengo problema, a ver cómo es. Pero la verdad que me gustaría que estén todos, ¿no? Porque si no se me duermen, todos están apagados. Es más que Y nada por la cuestión de la conexión, ingeniero. Yo por ahí a mí sí, se me entrecorta y demás, se te entonces, entrecorta. Yo digo entonces ahí después la grabar y pongo no tengo idea. Y bien. entonces le ponemos reanudar o cómo es. Ahí está. ¿Y ahí quién grabo? ¿Yo voy grabando? Ahí está, ¿no? Grabación en pausa, no. Ahí está grabando. ¿Estamos? Bárbaro. Entonces yo lo que le voy a compartir, ahí está chico, ¿no? Lo que le voy a compartir a ustedes es... Cuénteme, ¿ven análisis poblacional? Sí, ¿no? ¿El Sí, título? profe, sí lo Perfecto. veo. Sí, sí. Bueno.
trabajo práctico número 1. Para el día de mañana van a tener clase con el Inge Franco, seguramente también por Zoom. Seguramente me enviaron un link, yo se los compartiré a ustedes y veremos cómo vamos resolviendo. Lo que sí estuvimos viendo desde la cátedra es que ante esta situación compleja que todos tenemos, que los trabajos prácticos se van a hacer solamente en aquellos alumnos que estén en regla. Eso sí les voy anticipando. Para que ustedes vayan sabiendo. ¿Estamos, chicos? Bien, comencemos entonces lo que es periodo de diseño. Fíjense que el periodo de diseño nos dice que es el lapso a partir de la habilitación de una determinada instalación durante la cual la misma prestará un servicio eficiente. ¿Sí? Lapso a partir de la habilitación de una determinada instalación durante el cual la misma presta un servicio eficiente. ¿Estamos? Hay que diferenciarla, entonces. El periodo de diseño va a estar definido básicamente por periodos de años, digamos. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar una planta potabilizadora, nuestro periodo de diseño va a ser 20 años. Independientemente de que las guías de Lenosa o en otra bibliografía, nosotros podamos encontrar que nuestras plantas potabilizadoras lo vamos a diseñar a 10 años. Eso queda poco, muy corto. Es decir, que queda subdimensionado. Quiere decir que al cabo de 10, 12 años, nuestras plantas potabilizadoras quedan obsoletas, quedan subdimensionadas o sobrepasadas con su diseño. Entonces, nuestro periodo de diseño que nosotros tengamos para las plantas potabilizadoras van a ser 20 años. Para plantas depuradoras, exactamente lo mismo. Estos periodos que nosotros vamos a utilizar, es decir, que el lapso que nosotros vamos con el que vamos a diseñar nuestra planta potabilizadora, desde que se habilita hasta que esa planta deja de funcionar en forma eficiente, van a ser 20 años. ¿Estamos? Para redes de agua potable, podemos diseñar con un periodo de 15 años, de 20 años no más. ¿Estamos? Las guías de Lenosa inclusive nos recomiendan que sea valores de 15. Hay una única salvedad que le voy a hacer. Cuando ustedes estén hablando de normativas, las normativas las va a dar siempre la prestadora de servicio donde ustedes estén desarrollando su trabajo. ¿Estamos? Las guías de Lenosa no son normas, son guías. Por lo tanto, son valores que se recomiendan como mínimo para poder diseñar sistemas de potabilización de agua potable. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden ver que en la guía de Lenosa tenemos que el periodo de diseño puede ser de 15 años para una red de distribución de agua potable. ¿Sí? Podemos tener 15 o podemos tener 20. Para plantas potabilizadoras o plantas depuradoras, acuérdense que el periodo de diseño que nosotros vamos a adoptar por criterio de la cátedra va a ser 20 años. ¿Estamos? Le hago la pequeña aclaración por la diapositiva que ustedes están viendo que refleja un extracto de la guía de Lenosa. ¿Dudas hasta allí, chicos? No, ingeniero. Bárbaro. Bien, fíjense que tienen obras civiles de 20 años, instalaciones electromecánicas 10 años, y eso puede ser así porque siempre vamos a tener aquellas cuestiones electromecánicas, siempre los periodos de diseño son un poquitín más chicos, para que nosotros preveamos las renovaciones, las ampliaciones, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que nuestro diseño de plantas potabilizadoras la vamos a hacer para una población de acá a 20 años. Si yo estoy en el 2020, mi periodo o mi población de diseño va a ser aquella que el número que esté a los 20 años después, es decir, al 2040. ¿Me entienden? Entonces nosotros vamos a tener que empezar a ver cuál va a ser la evolución de la población
yo estoy diseñando, hasta llegar a mi periodo de diseño, que es 20 años después. Si iniciaría en los 2020, sería el 20.000, al 2040. ¿Estamos? Lo que nosotros vamos a tener en cuenta también, y ustedes sobre todo cuando diseñen algunas obras de envergadura, va a ser ese pequeño pedazo de o el periodo que ustedes van a tener también de ejecución de obra, ¿no? Eso también tiene que tenerlo en cuenta, ¿sí? Una obra de una planta potabilizadora de mediana envergadura, por lo general está en los 18 a 24 meses, ¿me entienden? Entonces también ese periodo de ejecución lo tengo que tener en cuenta. Y yo sería un poquito más conservador y le sumaría a esos 20 años 2 años más. ¿Me explico? Para tener en cuenta, por un lado, la ejecución de la obra y por otro lado también la gestión misma de la obra. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas hay que tener bien en cuenta para cuando uno tiene ese proceso de, de ejecución de una obra, digamos. ¿Estamos, chicos? Y lógicamente, previamente, van a tener que tener en cuenta cuando tengan el proyecto ejecutivo. Bien. Fíjense que la vida útil de un sistema o parte del mismo está más asociado a lo que tenemos nosotros, lo que denominamos es la vida útil del material, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestras plantas potabilizadoras o sistemas de planta depuradora, lógicamente que nuestros pliegos de bases y condiciones y los pliegos de especificaciones técnicas particulares y generales, vamos a detallar bien cuáles son los alcances y cuáles son la calidad de material que vamos a utilizar en nuestro diseño, digamos, ¿sí? Porque de nada vale proyectar una obra cuando después, cuando la ejecutemos, cambiamos los materiales, cambiamos los diseños y la obra no va a cumplir con el fin para el cual ha sido diseñada. Entonces todo eso tenemos que ser claro desde el principio, ¿sí? Dicho de paso, un proyecto ejecutivo no tan solo son los planos, chicos. Nosotros un proyecto ejecutivo, como ustedes bien saben dentro de lo que es ingeniería, está conformada por toda una documentación que incluye el impacto ambiental de una obra. ¿Estamos? Pliego de base y condiciones también, todo como pliego de base, perdón, pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, también forma parte de lo que es el proyecto ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no olvidarse, porque eso no es un tema menor, y suele suceder en la calle de que los proyectos lo asocian solamente con un plano y una memoria. Y no es así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense ustedes que dentro de lo que es una población de diseño, vamos a tener, como dice la bibliografía, poblaciones que son permanentes, no permanentes, vamos a tener afluencia turística y trabajo temporario. Es decir, si hoy nosotros sacamos una foto de la población que tenemos en la ciudad de Salta, vamos a encontrar que tenemos población permanente, vamos a ver que hay población que va y viene, que no es permanente, que está solamente de lunes a viernes, los fines de semana se van. Vamos a tener afluencia turística, hoy no lo tenemos por este efecto de la pandemia, no la tenemos, pero deberíamos tenerlo en cuenta en un diseño para futuro, y siempre se lo tuvo en cuenta. Y también en algunas localidades, o ciudades también, afluencia por trabajo temporario. Esa foto que ustedes saquen de la cantidad de población que ustedes tienen hoy, sería la población inicial que tendrían. Si es que yo empezaría a ejecutar mi obra desde ahora, ¿sí? Le sumo 2 años más, y esa sería mi población de base o la población inicial. Bastante compleja, digamos. Entonces yo me tendría que poner a pensar cómo va a evolucionar esta población a lo largo de 20 años.
Entonces, para poder conocer esa evolución, yo tendría que ponerme a pensar cuáles son los nacimientos que tenemos, cuáles son las defunciones que tengo, ¿sí? ¿Qué cantidad de gente emigra o qué cantidad de gente viene para acá? ¿Me entienden? Entonces, la población de base es bastante compleja de resolver. Entonces vamos a tener que echar mano una herramienta que sí la tenemos disponible, que son los censos poblacionales. Ahora, los censos poblacionales no me dan los valores de hoy. ¿Me entienden? Nosotros hemos tenido censos poblacionales, ¿sí? A lo largo de los años y por lo general siempre de a 10 años y en algunos casos de a 9. ¿Están viendo qué es lo que se les muestra en la diapositiva? ¿Un PDF todavía o un Word? Población de diseño P, el PDF. El PDF todavía estamos ahí en... Bien, porque todavía no entiendo cómo es estas cosas. Ya vamos, gracias. Cornejo, el que me habló, ¿usted? No, No, acá. Rodrigo fue. Ah, Rodrigo, gracias. Ya volvemos. El problema, Ahí profe, está. es que a veces se tila cuando entra y sale, digamos. Ah, bueno. Bueno, como va a quedar grabado, por ahí capaz que no es tanto drama, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, los censos nacionales se hacen cada 9 años y cada 10 años. Por lo general, es conveniente que se hagan cada 10 años, digamos, ¿sí? Pero han empezado en 1869, el último que se ha hecho ha sido en el 2010. Anterior al 2010 teníamos el 2001 y después en el 91. Fíjense que ahí los censos poblacionales no están siendo de entre valores de 9 y 10 años, digamos. ¿Entiendes? Entonces, vamos a tener que echar mano nosotros a esos censos poblacionales para poder conocer cuál va a ser la evolución. Si yo veo cómo ha sido el crecimiento o la evolución de la población en los 3 últimos periodos intercensales, si aplicase algún tipo de metodología, podría saber cómo va a ser la evolución o podría determinar aproximadamente cuál va a ser el comportamiento de mi población a lo largo de los 20 años de mi periodo de diseño. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera, yo podría aproximar cuánto va a ser la población en mi localidad o en mi ciudad donde estemos diseñando nuestra planta potabilizadora o cualquier otra unidad. ¿Estamos? Entonces es muy importante conocer cuáles son los censos o los valores de los censos en los 3 últimos periodos. ¿Estamos de acuerdo? De ese censo poblacional, los 3 últimos de esos censos poblacionales, nos va a permitir conocer cuál va a ser la población inicial, que va a ser al inicio de la obra, digamos, cuando ya esté habilitada, no al inicio de la obra, sino el inicio de la habilitación de la obra, esa va a ser mi población inicial. Y mi población de diseño va a ser cuando la obra ya esté al finalizar ese periodo de diseño de 20 años que hemos llamado. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué metodologías podemos tener para poder hacer uso de nuestro análisis poblacional? Creo que les cambie. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a estudiar lo que es la evolución de nuestra población a lo largo de esos 20 años. Una curva muy hipotética es la que les estoy mostrando a ustedes en pantalla, es de la curva de crecimiento poblacional.
Fíjense que esa curva de crecimiento poblacional, en la primera parte, tiene un crecimiento quizás más exponencial, ¿sí? Con una pendiente que es positiva, mientras que en la segunda parte ya se empieza a hacer más asintótica o a macetarse, como decimos en matemáticas, ¿sí? Quiere decir que nuestro crecimiento poblacional es justamente de esas características como se nota en esa diapositiva. ¿Estamos, chicos? Bien. Las metodologías que nosotros vamos a utilizar para poder conocer ese crecimiento poblacional van a ser 4 básicamente. El primero de ellos va a ser una muy sencilla que ustedes sin querer ya lo saben, que lo traen desde Análisis Matemático 1, en el que nosotros vamos a conocer, si graficamos un punto con ordenadas y abscisas, y utilizamos los 3 últimos censos, vamos a tener 3 puntos en una planimetría. Y lo que tengo que hacer es encontrar una curva que más se acerque a la nube de puntos que nosotros tenemos. ¿Y eso cómo lo resolvíamos en su momento? ¿Se acuerdan algo? ¿Alguno se acuerda? Exactamente, ¿sí? Entonces, podemos hacer un ajuste lineal por tendencia histórica. Fíjense que nosotros vamos a tener, lo primero que se hace para ajuste, el primer método, que ustedes ya lo conocen, que es muy sencillo, les voy a recordar lo que hace poquito estudiaron, es determinar 3 puntos. Fíjense que usted va a tener un punto acá, otro punto acá y otro punto. ¿Qué significa esos puntos? Cantidad de habitantes en las ordenadas y en las abscisas vamos a colocar los años, ¿sí? Es decir que estos 3 puntos básicamente lo que reflejan son los 3 datos censales últimos que tenemos. ¿Estamos? Voy a tener que encontrar una curva que más se aproxime a esta nube de puntos conformada por 3. Entonces puedo hacer una regresión que sea lineal, ¿sí? Puedo hacer una curva para extrapolar que sea cuadrática y puedo hacer hasta una cúbica. Esa metodología se llama ajuste por tendencia histórica. Así de sencillo. Lógicamente es la que más error va a tener, porque estoy aproximando demasiado si lo hago con una recta. Cuando utilizo la ecuación de una recta para poder determinar por los cuadrados mínimos cuál es la mejor recta que se ajustaría a esa nube de puntos, se llama ajuste lineal por tendencia histórica. ¿Estamos? Si no, si utilizo una parábola, ¿sí? Va a ser un ajuste ya cuadrático por tendencia histórica. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a poder resolver este método así de sencillo directamente hasta con el Excel o utilizando la ley de los cuadrados mínimos que habíamos visto en los primeros años de Análisis Matemático 1 y si no, Análisis Matemático 3. ¿Estamos, chicos? Si es que alguno no se acuerda, no se preocupe, porque la bibliografía que nosotros le estamos dejando, que es esta que está acá, que es de fundamentación, ven ustedes lo que estoy mostrando, capítulo 2, estudios preliminares para el diseño de obras, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, profe. Perfecto, gracias. Esa bibliografía, que consta de 223 páginas, no es para que se lo lean todo, pero hay algunos ejemplos que son bastante sencillos. Ahí está la ley de los cuadrados mínimos, ¿sí? Cuadrático, lineal y cúbico, para que el quien no se acuerde, lo puede seguir esa metodología y fácilmente va a recordar cómo se resuelve
¿sí? El ajuste por tendencia lineal histórica. El concepto yo lo tiro así muy sencillo, digamos, ¿sí? Conocer 3 puntos o 3 valores que vamos a tener de los censos y encontrar la ecuación de una recta o curva que más se ajuste a esa nube de puntos para poder después extrapolar hasta el periodo de diseño, hasta el año de diseño que nosotros necesitamos. Y con eso usted va a calcular lo que es la población en ese final del periodo de diseño. ¿Me entienden? Muy bien. Perfecto. Entonces, ustedes, para poder desarrollar el trabajo práctico, que lo vamos a hacer ahora en, en clase, que esa es la idea, ¿sí? Con algún ejemplito vamos a hacer un práctico en clase. Lo que tendrían que tener ustedes es armar una tabla, ¿sí? Con los 3 últimos datos censales que ustedes ven acá. Población, año y población. Año y población. Van a tener que determinar cuál es su periodo de diseño, armar una tabla de 5 entre cada 5 años hasta llegar a su periodo de diseño por lo menos, y van a calcular cuántos habitantes en teoría habría hasta llegar, ¿sí?, al periodo de diseño. ¿Estamos? Eso sería ajuste lineal por tendencia histórica. ¿Estamos, chicos? Profe, Sí, Diga, dudas. sí, una pregunta. Nosotros cuando tenemos que analizar sobre la población, por ejemplo, si tenemos que analizar para un barrio, ¿se analiza para todo el municipio o para la provincia o para el departamento? Viene muy buena la pregunta. Es más, una de las preguntas del TP, que ahora ya les subo ahí en el mismo WhatsApp, justamente les pregunta eso. ¿Cómo resolvería usted o cuál sería la población de diseño para un grupo habitacional? 80 casas, 100 casas IPB. ¿Me entienden? Entonces, para cuando nosotros estamos diseñando, por ejemplo, una red de agua potable para 80 viviendas, porque es muy difícil que te calcule una planta para 80 viviendas, ¿no? Pero vamos al caso más sencillo. Usted tiene que diseñar una red de agua potable para 80 viviendas o 100 viviendas cerradas. Barrio El Huayco, por ejemplo. Entonces, por ahí lo más sencillo que usted puede hacer es pensar. Cuando la gente se va a vivir a esos barrios, normalmente está formado por un padre, madre y un hijo o dos. No más que eso. De acá a 20 años, van a seguir siendo lo mismo y van a ser uno más, y capaz que de los 3 pasó a 5 personas, 6 personas, porque después cuando uno ya se va haciendo un poquitín más grande y siempre se va de la casa. Entonces su población de diseño ahí, en ese caso particular, cuando tenga un barrio cerrado, su población de diseño por cada habitante, por cada casa, es conveniente colocarle 5 habitantes por cada casa. ¿Me entiende? Solamente cuando tenga valores acotados. Ahora, si usted está estudiando ya una población más ampliada, una localidad, ¿me entiende? No sé, un cuarto o la mitad de una población de una localidad, ahí sí es conveniente aplicar las metodologías que nosotros estamos viendo. Porque ahí usted no tiene acotado el problema, sino que hay más incierto. Y ahí sí tiene que utilizar lo que son los censos poblacionales. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Queda un minuto, yo les corto, ¿sí? Si esto está grabando, a ver cómo es, antes que me vaya, tengo que decir guardar. Listo. No es guardar esto.
Bien. Ahí está, detener video, ahí está. Bueno chicos, ahí les mando de vuelta un link y nos conectamos. ¿Les parece? Perfecto, ingeniero. Bien, profe. Gracias. Ya está grabando, chicos. Bueno, dice, la población en el año N va a ser igual a la población inicial por 1 más I, donde I es la tasa media anual de proyección, todo eso elevado a la N, donde N es el número de años transcurridos entre la población de base y el año de proyección. En este caso en particular, esta metodología va a utilizar también los 3 últimos datos censales, ¿sí? Y N, que es el número de años transcurrido entre la población de base y el año de proyección, básicamente va a ser el lapso
entre el último periodo censal, que sería en el año 2010, hasta donde yo quiero proyectar. No sé si me explico. Ese valor de n, la población, va a ser un número. Y ese número va a salir de la diferencia entre el año que yo estoy buscando proyectar, puede ser 2015, 2020, 2020, 2025, 2030, 2040, pero la población de base va a ser lo que nosotros denominamos el último periodo censal. No sé si les soy claro ahí. Si alguien no entendió, me avisa y lo repasamos de vuelta, pero es interesante saber que la población de base, en este caso particular, es justamente el último periodo censal. En nuestro caso, 2010. ¿Estamos? Y n va a ser el año que yo quiero proyectar. Si yo en mi matriz que estoy haciendo tengo años 2025, 2030, 35 y 40, entonces ese n va a ser la diferencia entre el 2010 hasta el 2025, entre el 2010 hasta el 2030, desde el 2010 hasta el 2040. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Sí, sí. Es la tasa, gracias chicos, y es la tasa media anual de proyección. Tasa media anual de proyección. ¿Sí? ¿A qué se refiere esa tasa media anual de proyección? Dice cómo ha sido la evolución de la población en términos de porcentaje en un periodo intercensal. Fíjense que si nosotros tomamos 3 meses, voy a tener 2 periodos intercensales, 1 y 2. No sé si se me ven en la pantalla. Si tengo 3 censos, tengo 2 periodos intercensales entre ellos. Y cada periodo intercensal va a tener su tasa media anual de proyección. Y entonces ahí se nos arma un problema. ¿Por qué? Porque esta expresión utiliza una única tasa. Fíjense que tengo un I, que es la tasa media anual de proyección. ¿Me entienden? Entonces, en estos casos la metodología me dice que si tengo una tasa intercensal decreciente, es decir que la última tasa es más chica, establece que la proyección se realiza a tasa constante de ese último periodo intercensal. ¿Sí? Si yo tengo periodos, tasa de crecimiento de proyección en ese periodo intercensal que van en forma creciente, la metodología me dice que tenemos que hacer un promedio. Y con ese valor de promedio es el que utilizamos nosotros para determinar la tasa media anual de proyección. ¿Estamos? La población cero, ¿sí?, por lo general corresponde al último valor del censo, porque es el último dato que nosotros tenemos como cierto de una población. ¿Me entienden? Repasemos un poquito entonces. Para poder determinar la población de diseño en cualquier periodo de año que yo quiera calcular, va a ser igual a la población de base, que va a ser igual a la población del último censo más cercano, multiplicado por 1 más I. I, que es la tasa media anual de proyección, es la que tengo que determinar según la metodología. Que voy a tener que evaluar los 2 últimos periodos intercensales. De esos 2 últimos periodos intercensales, vamos a calcular la tasa media anual de proyección. ¿Sí? Va a ser una tasa con esta expresión y la segunda tasa, ¿sí?, con esta expresión que le estoy marcando ahí. Si es que la última tasa va en baja, quiere decir que
el crecimiento poblacional se está macetando. Quiere decir que estoy en esa pequeña curva que habíamos visto hipotética. Me vuelvo un poquitito para que se recuerden ustedes. Si es que yo estoy con tasas de crecimiento que van decreciendo, quiere decir que estoy en esta parte de la curva. Por lo tanto, me voy a quedar con esa misma tasa. Si es que el último tasa de crecimiento poblacional del último periodo censal me da valor creciente, quiere decir que mi población todavía no está sentada, está creciendo. Y en ese caso, voy a hacer un promedio de las tasas de cada periodo intercensal. Y esa es la que voy a utilizar en mi metodología. ¿Me explicó? Si alguien no entendió, me dice, chicos. La idea es que entendamos acá. Que nos ayudemos entre todos, porque si no, yo hablo y no los veo, no sé si la carita es de entendimiento o no. A mí me ayuda, o me ayudaba mucho eso, pero necesito la colaboración de todos. Si alguien no entendió, me dice, ingeniero, no entendí, volvemos para atrás y lo repasamos hasta que se entienda. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Si lo último podría explicar, ¿no, ingeniero? Bien. Ustedes van a tener 3 censos, ¿sí? En la tasa geométrica decreciente estamos ahí. Van a tener un censo 1, no sé si un poquito más grueso, van a tener un censo 2 y van a tener un censo 3. Estos son años, ¿sí? Pongámosle que este sea el 91, el 2001 y el último censo que va a ser en el 2010. Yo necesito calcular cuál es este valor de I. ¿Cuál es la tasa media anual de proyección que yo necesito? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Entonces, usando la misma diapositiva, necesito calcular este valorcito, chicos, que están acá. Ese valor. Para eso, yo voy a tener que calcular primero un periodo intercensal 1, que es este, y otro periodo intercensal 2, que es este. Cada uno de esos corresponde a cada periodo intercensal. Fíjense. Tengo un I1, ¿sí? Y en cada periodo intercensal voy a tener tasas. Una tasa I1 y una tasa I2. Pero el problema es que la metodología me utiliza una sola tasa de tasa media anual de proyección. ¿Con cuál me quedo? Esa es la historia. ¿Me quedo con la primera tasa que está en verde o me quedo con la segunda tasa que está en rojo? Entonces va a depender. Si esta tasa, que es la tasa número 2, que nosotros vamos a decir que es la que está más cercana, es mayor que la tasa anterior, quiere decir que el crecimiento todavía, es decir que hay un crecimiento todavía de la población. Por lo tanto, vamos a hacer un promedio de esas dos tasas que yo calculé. Y ese promedio, el que yo voy a utilizar para aplicarlo acá. ¿Me explico? Si es que... Sí, señor. La tasa media intercensal 2 sería, digamos, la que está más cercana al 2010, digamos. Entonces, en base a eso, sabiendo que esa nos da como que está creciendo la población, quiere decir que... entonces, con eso, con la segunda y la primera hacemos un promedio. Pero si la primera nos diera mayor que la segunda, ¿puede ser? Quiere decir, claro. Entonces quiere decir, te cambio la bocha, no, la primera no es mayor que la segunda. Le pongamos que la segunda es más chiquita que la primera. Quiere decir que va en pique, se va bajando. ¿Entendés? Es lo mismo que está diciendo vos.
Es decir, que el crecimiento va en caída. Entonces, en ese caso, te quedas con la última tasa, la más cercana, la 2. ¿Me explicó? Como dejó, o sea, que la segunda tasa, si es más chica, entonces quiere Sí. decir que la población va decayendo. La tasa, no, la población no. La población siempre te va a crecer. La tasa de crecimiento entre esos dos periodos intercensales va a ser más chica. Quiere decir que se te va mucha gente o muere mucha gente, entonces tu crecimiento no es el mismo, va decayendo. Para que vos entiendas lo que yo te estoy diciendo, por eso le mostraba este gráfico. ¿Entendés? Si tu tasa está en caída, que es como lo que yo te digo acá, si estás en esta zona, entonces ahí, cuando vos estás en esta zona, ahí lo que aplicas justamente es utilizar como tasa media anual de proyección la última tasa, la más chiquita de las dos que vos cotejaste. Entonces te quedás con ese valor. Ahora, si tus tasas han ido creciendo, es decir, que la última fue mayor que la primera, entonces ahí tenés que hacer un promedio. ¿Por qué? Porque estás en esta parte de la curva. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Más o menos. Bien, igual lo vamos a ir a ver un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que compartir pantalla y en los 40 minutos que vienen, le comparten su pantalla ustedes, ¿no? Bárbaro. Entonces, básicamente, ustedes lo que tienen que buscar con esta metodología es definir, en realidad, este valor de I, que está acá. ¿Sí? El valor de N, que le estoy diciendo, es el número de años transcurridos entre la población de base y el año de proyección. Y en este caso, la población de base va a ser justamente la del último periodo censal, o sea, del año de 2010 en este caso. ¿Estamos? Bárbaro. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a volver a colocar los años que teníamos, los años de los censos, los habitantes que tenían, aplicar la metodología. Lo primero que tienen que calcular es la tasa de los periodos intercensales y después se calcula o se extrapola con esta metodología cuál es la población en el año N. ¿Estamos de acuerdo? Otra metodología que podemos ver se denomina curva logística. La curva logística es una metodología quizá más matemática, que viene de la estadística básicamente, y por ser matemática tiene sus condiciones de borde. ¿Sí? Es decir, que si no cumple ciertas condiciones de borde del orden matemático, simplemente no podemos aplicar la metodología. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? Son estas que están a la izquierda. Pero antes, les presento cuál es la expresión